centraré solamente en tres aspectos. Uno primero, si la ayuda está condenada a la irrelevancia, ¿cómo podemos pensar con las consecuencias de la crisis, de la apertura de los mercados financieros de capital a los países, con las transformaciones que ha sufrido el mundo en desarrollo en particular, cómo podemos pensar el papel de la ayuda y el papel de los otros mecanismos de cooperación internacional que no directamente computan como la ayuda? Y además insistiré mucho en este segundo aspecto, porque creo que hemos focalizado excesivamente la atención sobre la AOD y hemos dejado fuera de foco toda una serie de instrumentos, entre otros los de la financiación oficial del desarrollo, que son instrumentos generadores de desarrollo y que no necesariamente computan como ayuda oficial. En segundo lugar, me referiría a los cambios en el sistema de ayuda que afectan todos ellos a la agenda de renta media, y por último me referiré de manera más exacta a la agenda de los países de renta media y trataré de justificar por qué es necesario, cuáles son las razones argumentables, defendibles de la cooperación con renta media y cuáles no son, sin embargo, razones buenas para fundamentar eso. Bueno, la ayuda internacional, voy a dedicar un poco tiempo a esto para centrarme en los otros dos aspectos que son, creo, los que atraen más su atención, pero me parecía importante empezar por este punto. La ayuda internacional al desarrollo ha sido un flujo financiero enormemente estable, digamos, muy poco dinámico incluso en periodos de expansión económica de los donantes. Nosotros aquí vemos las cifras, si lo ponemos en relación con el PIB de los donantes, como verán ustedes, la ayuda ha tenido una tendencia decadente, cayendo, solo en el último periodo ha sufrido una cierta expansión, y si lo ponemos en términos constantes, realmente su crecimiento ha sido muy bajo, especialmente si se tiene en cuenta que en los primeros años del gráfico, en 1960, apenas se registraron 8 donantes en el CAD, y en estos momentos estamos en 25 donantes en el CAD, si contemplamos también la Unión Europea. Estas cifras se refieren a la ayuda oficial que computa el CAD de la OCDE. Desde el punto de vista de los donantes, esto se puede ver también de otra manera, viendo cómo ha evolucionado la ayuda en índice, para ponerlas en paralelo los dos flujos, y cómo ha evolucionado el Producto Interior Nacional Bruto de los donantes. Si quisiéramos acercarnos al 0,7, la línea roja tendencialmente por encima de la línea azul. Como verán ustedes, no hay ninguna tendencia a que esto se mantenga de forma consistente. Podemos seguir pidiendo el 0,7 para la ayuda internacional, pero sinceramente no hay nada en el pasado que nos diga que eso es un objetivo que los donantes estén dispuestos, más allá de suscribirlo, a realizarlo de forma efectiva. Y a mí engañarme no me parece de buen gusto, por tanto pienso que es un objetivo realmente en el que uno no puede confiar hacia el futuro. Y por último, si vemos las cifras de la ayuda, y este es el último gráfico de selección entre los muchos otros que tenía, con relación a otros flujos financieros, verán ustedes que también ha perdido peso. La ayuda es muy estable, eso es un factor importante. Las remesas también lo son predecibles en su evolución. Pero, digamos, la ayuda es mucho menos dinámica que las remesas y, por supuesto, mucho menos dinámica que otros flujos financieros de naturaleza privada, que esos sí son altamente inestables, como también pueden ver ustedes en la evolución de la cantidad de recursos que movilizan estos distintos componentes de la financiación internacional de los países en desarrollo. Bien, estas mínimas observaciones de tipo empírico nos sirven de partida para afirmar lo siguiente. En primer lugar, algo que es una evidencia: la ayuda ha crecido poco, no ha mostrado una tendencia expansiva, incluso ni en periodos de consistente crecimiento de los donantes. Por tanto, es difícil esperar que eso cambie en el futuro. Pero además, en segundo lugar, estamos abocados a un periodo de congelación de la ayuda, porque buena parte de los donantes más activos son donantes que están sufriendo los rigores de la crisis, y los estudios de modelización del esfuerzo de los donantes nos indican que la evolución de la ayuda no es muy sensible a la evolución del PIB de los donantes, pero sí es muy sensible al signo de las cuentas públicas de los donantes. Es decir, el carácter de déficit o superávit de las cuentas públicas sí es una variable determinante de la capacidad de donación que tienen los países, de donación y de generación de ayuda que tienen los países donantes. Por tanto, en una situación en donde son mayúsculos los déficits públicos de los países donantes más activos, hemos de esperar un futuro de congelación de la ayuda. De hecho, ya está sucediendo. Digamos, en estos momentos son 3/4 partes de los países del CAC los que han reducido ya sus flujos de ayuda, aun cuando el total de la ayuda no ha decrecido mucho en términos reales, pero sí son muchos los que lo han hecho decrecer.
Y además esto tiene especiales consecuencias para los países de renta media, porque vinculado a esta congelación de los flujos, por una parte, pero vinculado también a digamos, a un corpus doctrinal que se generó en torno a la agenda del milenio, en primer lugar, pero después también en torno a la agenda de París, en segundo lugar, los donantes están tratando de concentrar sus países socios y, por tanto, de focalizar su ayuda sobre un número más reducido de países socios, y en ese esfuerzo por concentrar, digamos, lo que han hecho es simultáneamente y en algunos casos abruptamente reducir su cooperación con los países de renta media. Por tanto, los países de renta media son los países que más están sufriendo este doble efecto de un difícil futuro y un presente ya congelado en términos de recursos de ayuda. Conclusiones. Yo de esta visión saco dos conclusiones para no quedarnos en una visión enormemente pesimista. En primer lugar, creo que debemos de cambiar nuestra mente, y particularmente para los países de renta media, y pensar, digamos, que los flujos de ayuda crecientes o en dimensiones amplias, realmente es algo que no va a suceder en el futuro más inmediato para los países de renta media. Y por tanto, los países de renta media harán bien, en primer lugar, después voy a decir un segundo lugar, igualmente importante, pero en primer lugar, harán muy bien en pensar la cooperación en su conjunto de instrumentos, y no solo en aquel elemento que es computable como AOD. Y hay muchos instrumentos de cooperación, algunos de ellos enormemente eficaces en términos de generación de posibilidades de desarrollo y enormemente pertinentes para los países de cooperación, que quedan fuera de foco si exclusivamente centramos nuestra atención en la AOD. Y en segundo lugar, que aunque hagamos ese ejercicio, estará muy bien que los países de renta media reclamen a los donantes que sus criterios de asignación de ayuda no son razonables, y que por tanto los países de renta media también merecen, en muchas ocasiones, además de esos otros instrumentos, que no sean abandonados por la ayuda internacional en función de sus progresos. Voy a tratar de argumentar este segundo paso en mi tercer punto en la exposición, pero antes de ello voy a trasladarles algunos comentarios sobre los cambios en el sistema internacional y el papel que los países de renta media generan o tienen en esos cambios. Voy a señalar 5 grandes factores de cambio, todos ellos relevantes para la agenda de renta media y para el papel de los países de renta media en el sistema internacional de cooperación al desarrollo. El primero es la heterogeneidad creciente del mundo en desarrollo. Si nosotros observamos la evolución del arco de distribución de la renta, tanto en términos de país más rico, país más pobre, como de decil de países más ricos o más pobres, verán ustedes que se ha incrementado tanto a nivel mundial como a nivel de los países, a nivel mundial, en estas dos dimensiones. Y si vemos el coeficiente de variación de los países, del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo de los países, tanto del mundo como de los países en desarrollo, lo que observamos también es que a partir de los años 80 se ha incrementado el coeficiente de variación, lo cual es expresivo de que estamos ante un mundo en desarrollo más complejo, más diverso, más heterogéneo, y nos encontramos entonces frente a eso una estructura de clasificación del Banco Mundial que es la que orienta esta estructura de países de bajo ingreso, medio ingreso y alto ingreso, en donde si en 1990 resultaba que el 57% o el 58% de la población estaba en países de bajo ingreso, y eran 52 países, en estos momentos solo el 10% de la población del mundo en desarrollo está en los países de bajo ingreso, y el 70%, el 71%, el 72% casi, de la población que vive en el mundo de desarrollo vive en países de renta media. Se puede hacer cooperación con los países en desarrollo, no tomando en cuenta que el 70% de la población del mundo en desarrollo vive en países de renta media. Bueno, yo creo que ante esta situación de heterogeneidad creciente del mundo en desarrollo hay dos opciones para el sistema de cooperación. ¿Qué queremos hacer del sistema de cooperación? Un sistema focalizado, especializado en los países más pobres, es decir, aquellos que se han quedado atrás de una manera clara respecto a la evolución del progreso. Esa es una de las opciones, es justamente la que muchos de los donantes han adoptado implícitamente, aunque no lo hayan reflexionado. O por el contrario, queremos tener un sistema de cooperación mucho más integral, con una visión de conjunto de la heterogeneidad, que sea capaz de definir agendas diferenciadas y que acompañe a los países en su progreso, adaptando las agendas y las ayudas a los niveles de desarrollo y a las necesidades de cada cual. Yo creo, y voy a tratar de argumentar más adelante, que esta segunda opción es la correcta y no la primera. El segundo gran cambio
la nueva geografía de la pobreza. La ayuda ha ido dirigida crecientemente hacia los países más pobres. Verán ustedes que en 1990-93, si tomamos las dos primeras columnas, es decir, países de bajo ingreso y países menos adelantados, sumaban entre los dos el 42% de la ayuda, y al conjunto de los países de ingreso medio iban el 58% más o menos de la ayuda. En estos momentos van a los países más pobres pues el 62% de la ayuda, y a los países de ingreso medio quedan en 37% más o menos. Por tanto, si vemos la ayuda se ha focalizado hacia los más pobres. Claramente, implícitamente ha seguido esa primera opción que yo planteaba antes. Ahora bien, ¿dónde están los pobres a los que pretende combatir la ayuda? Si vemos la distribución de los pobres, en 1990 el 94% de los pobres estaban localizados en los países de bajo ingreso. Y en los países de ingreso medio, solo el 5% de los pobres estaban allí radicando. En la actualidad, en 2007, el 24% de la pobreza está en los países de ingreso bajo, reside en los países de ingreso bajo, pero el 75-76% de los pobres del mundo que viven con menos de $1,25 residen en países de ingreso medio. ¿Es posible combatir la pobreza sin tener una acción de cooperación con los países donde viven esos colectivos de pobres, ese volumen impresionante de pobreza? ¿Se puede combatir la pobreza a nivel global sin tener una política para los países de renta media? Yo lo veo difícil, sinceramente. Y aquí de nuevo hay dos opciones: seguir exclusivamente pensando que lo importante son las capacidades de los países y no exactamente los colectivos de pobreza que tengan, o pensar que hay que combinar ambos elementos, los colectivos de pobreza allá donde residen y las capacidades relativas de los países para hacerles frente. Digo relativas, y por tanto eso nos llevaría necesariamente a trabajar también con los países de renta media para apoyar su proceso de reducción de la pobreza en su seno. Tercer cambio: hemos pasado de un mundo bipolar, se comentó ya esta mañana, en donde nació el sistema de ayuda muy dependiente, muy funcional a esa división del mundo en bloques, en algunas ocasiones de una manera muy confrontada, a un mundo multipolar en donde una serie de países tienen cada vez mayor presencia, y además hacen estos países, aquí ven su peso demográfico y su peso del PIB en términos regionales, y cada vez estos países con mayor actividad de cooperación sur-sur. Lo más importante, en mi opinión, de la cooperación sur-sur no solo los elementos de innovación que incorpora, no solo los elementos de horizontalidad que incorpora, no solo el hecho de que genera una dinámica de doble ganancia, de doble dividendo para el que coopera y para que el otro agente de la cooperación, sino lo más importante, en mi opinión, son dos factores. En primer lugar, que introduce un principio de responsabilidad compartida de la desigualdad internacional y de la gobernanza global, compartida y no solo exclusiva de los países más ricos. Y en segundo lugar, el hecho de que de alguna manera nos obliga a pensar no solo en que los países más pobres se apropien de las intervenciones de desarrollo, sino que los países más pobres se apropien del sistema también de cooperación al desarrollo. Es decir, que el sistema en su conjunto sea un sistema que a todos nos pertenezca, porque los problemas que afronta, digamos, nos afectan a todos, aunque aquí hay que reafirmar ese principio de que compartimos las responsabilidades, pero de manera diferenciada, no con exactamente las mismas obligaciones. Y esto de nuevo nos obliga a ver la cooperación con dos opciones distintas: o seguir encerrados en nuestro castillo de los donantes tradicionales, en cuyo caso el CAD sigue siendo un buen instrumento, en fin, la Agenda de París aplicada mecánicamente puede ser un buen instrumento, o pensar que la cooperación se ha abierto necesariamente, porque son muchos más los actores que intervienen en ella, y muchos de ellos son países de renta media, y es necesario cambiar las estructuras de gobernanza para que estos países se sientan implicados en los procesos de decisión, y es necesario también establecer nuevos consensos y velocidades distintas en la ejecución de los consensos en función de las desiguales capacidades de los donantes implicados en esta nueva estructura. En cuarto lugar, ha cambiado se ha dilatado el espacio de los bienes públicos internacionales, y los bienes públicos internacionales nos afectan en muchos ámbitos. Nos afectan en la ordenación del sistema internacional, en la preservación de la vida, en la promoción del progreso. Los bienes públicos internacionales exigen actuar de manera cooperativa, y muchos de ellos están estrechamente vinculados a los objetivos de desarrollo. Descubrir una vacuna contra la malaria, que es un bien público internacional, tiene más efecto de desarrollo que muchos de nuestros proyectos de desarrollo. Proveer estabilidad financiera a nivel internacional tiene un efecto mayor en términos de desarrollo que muchos proyectos de desarrollo. Los bienes públicos, entonces, son claves
para el proceso de desarrollo. Y algunos de ellos son especialmente urgentes, los bienes públicos ambientales. Olvidémonos, no hay agenda de provisión de bienes públicos internacionales ambientales si no se cuenta con los países de renta media. Los países de renta media son en estos momentos claves para los equilibrios que se produzcan en torno al combate contra el cambio climático, son en donde radica la biodiversidad, el grueso de la biodiversidad del planeta, etcétera, etcétera. Por tanto, si queremos tener una agenda de bienes públicos internacionales, conectada además con los objetivos de desarrollo, ha de ser contando, implicando activamente a los países de renta media. Y por último, hay nuevos actores y nuevos instrumentos en el sistema de cooperación, en los que no me entretengo por falta de tiempo, pero que ha hecho que el sistema de cooperación al desarrollo sea hoy muy distinto. El sistema de ayuda, incluso, referido a la ayuda, sea muy distinto. Donde están las agencias públicas, donde están las agencias multilaterales, donde están los nuevos donantes, en este caso los expresados como non-DAC, pero que en realidad está muy mal estimado. La ayuda de los países, llamados así, donantes emergentes, al total de ayuda no es el 6%, desde luego, pero ni siquiera es el 10% que se dijo esta mañana. El problema es que no sabemos muy bien cuánto es, porque tampoco reportan adecuadamente estos países para que lo sepamos. Pero en todo caso, más que esto que se está aquí poniendo. Por tanto, esto también obliga a tener una visión distinta sobre el sistema de cooperación, entendiéndolo no solo como ayuda, sino como ayuda y muchas más cosas, muchos más instrumentos. Algunos provenientes de la financiación oficial, otros en donde actúan otros actores de naturaleza privada con mecanismos que pueden estar implicados en el ámbito de la cooperación. Dice que me quedan 2 minutos, pero me quedan por exponerles la tercera parte, que es la más importante, pero la haré de manera resumida. Agenda de renta media. Bueno, ¿cuáles son entonces las principales razones por las cuales se debe de tener una agenda de cooperación y de ayuda con los países de renta media? Yo les voy a ofrecer 5 razones, y como me da poco tiempo, les voy a regalar una más, una sexta, para que vean. La primera de ellas es la localización de la pobreza, que ya antes les he dado. Es muy difícil trabajar en combatir la pobreza si el 75% de los pobres viven en los países de renta media sin tener nada que decir en las políticas con los países de renta media. Segundo, me paso al tercero porque me es más fácil. El papel de los países de renta media en la provisión de bienes públicos globales. Ya lo he dicho antes, no hay posibilidad de tener una agenda de provisión de bienes públicos, olvidémonos, sin una cooperación con los países de renta media y sin ayuda para contribuir a esa agenda. Tercero, me paso al segundo, en este orden. Se dijo antes, en la exposición anterior de Yáñez, se dijo esta mañana también, los países en desarrollo tienen especiales, los países de renta media, perdón, tienen especiales vulnerabilidades que no tienen los países de renta más pobre. Por ejemplo, las crisis financieras se producen en los países de renta media, quitando esta última. No se producen en los países más pobres porque los países más pobres no están ni siquiera insertos en los mercados financieros internacionales. Son estos países de renta media que se insertan en los mercados internacionales pero que tienen debilidades institucionales, de definición de políticas, de construcción de estructuras productivas y económicas, las que sufren esa tensión entre las demandas del cambio que le impone la renta media y las capacidades con las que parte para hacerlo. Hará muy mal la cooperación internacional en no respaldar a estos países para que avancen en esas debilidades, en esas vulnerabilidades estructurales, porque de no hacerlo se producirán regresiones y lo que antes fue un avance en desarrollo se convertirá ocasionalmente en shocks o crisis que motiven retrocesos. Cuarto argumento, porque muchos países de renta media son claves en los entornos regionales. Que progrese Sudáfrica es una buena noticia no para Sudáfrica, sino para todo el entorno de África Austral. Y que progrese México es una buena noticia no solo para México, sino para todo un entorno regional de Centroamérica, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, antes, el argumento que les quería regalar. Es un argumento, me dejo el quinto porque es el más importante, es un argumento ad contra. ¿Qué sucedería si todos los donantes siguiésemos la instrucción de irnos a los países de bajo ingreso? Que estaríamos trabajando, ojo, en 35 países, 11% de la población mundial, todos trabajando ahí. Lo que generaríamos serían países altamente dependientes de la ayuda, altamente dependientes. Y si algo han concluido los estudios de eficacia de la ayuda, es que una de las características de la ayuda es que tiene rendimientos decrecientes. Es decir, que altos niveles de dependencia termina por degradar las instituciones, termina por provocar gestión inadecuada de recursos por incapacidad de absorción y termina por generar procesos de apreciación de la moneda por la introducción de flujos externos. No hagamos eso. No convirtamos la ayuda en un elemento que en lugar de ayudar
termine por perjudicar a los países. Y quinto argumento, el quinto argumento es muy claro, pero lo tengo que explicar, es más complejo, lo voy a explicar de una manera muy simple, por falta de tiempo, pero creo que lo entenderán muy fácilmente. Tenemos que crear un sistema de cooperación que sea incentivo compatible. Eso es como se dice en economía. Es decir, que genere incentivos que promuevan el esfuerzo de desarrollo de todos. No será un buen sistema de este tipo aquel que premie solo los fracasos y retire el apoyo cuando se producen los éxitos. Simplemente, se ha entendido, es claro. Es decir, si nosotros cada progreso de los países lo acompañamos del retroceso, de la retirada del esfuerzo internacional, lo único que generamos es un incentivo perverso a los esfuerzos de los propios países. Ahora bien, ¿es necesario un nuevo sistema de clasificación? Y me introduzco en el tema que es antes en la exposición anterior, con el documento de la CEPAL. Bueno, si lo que se quiere decir es que el PIB per cápita es insuficiente, obvio, el PIB per cápita es insuficiente, no solo por el concepto de desarrollo que se manejó esta mañana, sino incluso porque no mide adecuadamente la situación de los países. Perfecto. Tengamos también en cuenta, para no pelear contra molinos de viento, tengamos en cuenta que ningún país donante utiliza el PIB per cápita como instrumento exclusivo para dar ayuda. No hay un solo donante bilateral que diga doy la ayuda en función del PIB per cápita. O sea, que no creemos molinos de viento contra los que después pretendamos pelear. Ahora, que el PIB per cápita es insuficiente, totalmente de acuerdo. Ahora, no vale cualquier criterio. No vale cualquier criterio. Miren ustedes, si tomamos en cuenta las brechas que nos dice la CEPAL, tendremos que tener en cuenta si nos valen para hacer la asignación adecuada de la ayuda a nivel global. El problema que nos estamos planteando no es si hay que dar más ayuda a los países de renta media, sino si somos capaces de crear un mecanismo de asignación, ahora mismo termino, un mecanismo de asignación que sea razonable a nivel internacional. Y si aplicamos muchos de los déficits estructurales, la conclusión que derivaremos de ella es que hay que dar más ayuda a África. Porque en muchos de esos déficits estructurales, África está peor que América Latina. No nos engañemos. El problema, por tanto, no es si hay que dar más ayuda, sino que si hay que seguir dando ayuda a los países de renta media y si hay que además acompañar de nuevos instrumentos de cooperación en la medida en que los países avanzan en su nivel de desarrollo. Y yo digo sí, pero tampoco valen todos los criterios. No valen los criterios que asocian la asignación de la ayuda a déficit que responden a decisiones políticas de los gobiernos. Miren ustedes, la ayuda no puede ir a un país porque tenga baja presión fiscal. Lo siento mucho, no puede ir, por más que esa sea una brecha. No puede ir porque es responsabilidad de esa sociedad y ese gobierno corregir esa brecha. No es responsabilidad de la ayuda internacional. No pueden ser los contribuyentes de los países del norte los que eximan de sus responsabilidades a los ricos de los países del sur para que preserven la desigualdad en esos países. Ese no puede ser un criterio. Tampoco puede ser un criterio el hecho de que haya desigualdad. Lo que puede ser un criterio de dar ayuda es que se esté corrigiendo la desigualdad. Ese sí, apoyar las buenas políticas. Solo hay dos criterios, en mi opinión, que sirven para hacer una asignación de la ayuda que sea incentivo compatible. Uno, en los criterios de performance, es decir, de avances de los países en objetivos de desarrollo compartidos por todos. Es decir, el buen comportamiento de la definición de políticas públicas. Apoyemos eso. Y dos, las vulnerabilidades estructurales que tienen algunos países que están por encima de la capacidad de los gobiernos. Por cierto, existe un indicador útil para eso, que es el indicador de vulnerabilidad que utilizan las Naciones Unidas para definir los PMAs, y que si lo aplicásemos los donantes de una manera más consecuente, redistribuiríamos la ayuda de una manera distinta. Y a algunos países de renta media les tendríamos que estar dando más ayuda de la que se está dando. Precisamente, si ustedes ven la lista de países más vulnerables ante el cambio climático, el 80% de los primeros en la jerarquía son países de renta media. Y no solo hablo de vulnerabilidad ambiental. Y déjenme ya, por último, decirles, se habló antes de la trampa, voy a terminar con esto, de la trampa de los países de renta media. Miren, yo no estoy de acuerdo con la trampa de los países de renta media. Yo estoy de acuerdo con las trampas de los países de renta media, las que yo he llamado hace ya bastantes años las trampas del progreso. Son muy distintas a las trampas de la pobreza sobre la que se constituyó la ayuda al desarrollo, sobre la que constituyó la teoría de la ayuda del desarrollo. No son trampas derivadas de las carencias extremas, sino son trampas derivadas de los propios procesos de transformación que en su propia secuencia encuentran discontinuidades, desequilibrios, embotellamientos que hacen difícil dar pasos sucesivos. ¿Y cuáles son esas trampas? Por supuesto, es difícil definir una agenda para países de renta media, porque los países de renta media, no lo he dicho hasta ahora, estaba en una transparencia anterior, los países de renta media son un mundo, son heterogéneos absolutamente, desde países de 100.000 habitantes a países continentales como China, países con base productiva, hasta países agrícolas, países con recursos naturales valiosos, etc.
Pero sí hay tres núcleos problemáticos que son estas trampas, que creo que están bastante presentes en todos ellos. La primera es la trampa financiera. Estos países crecen y necesitan financiación internacional para nutrir sus procesos de inversión porque están creciendo, pero tienen una alta vulnerabilidad a esa inserción financiera exterior. Buena parte de los países han sido víctimas de crisis financieras, o mejor dicho, al revés. Buena parte de las crisis financieras han golpeado a este tipo de países, precisamente por su dependencia de los recursos externos, porque operan en monedas que son débiles en el ámbito del sistema internacional y porque les generan dificultades por una gestión macroeconómica sólida. La segunda trampa es la trampa productiva, que es a algo de lo que se refería lo que antes llamaban trampa de la renta media. Es decir, como un país especializado en productos primarios o productos de industrias tradicionales se desarrolla su estructura productiva, es decir, la hace más compleja y más diversificada. Ese tránsito es muy difícil porque en ocasiones el sistema internacional genera espejismos. Por ejemplo, el boom de las commodities genera una situación muy cómoda que te hace en muchos casos posponer a mañana el tránsito que requerirías en tu estructura productiva. Y esto afecta a niveles al ámbito de la formación de los recursos humanos, al de la cooperación tecnológica, al ámbito al estímulo a los procesos de inversión, etcétera, etcétera. Aquí hay una segunda trampa importante. Y la tercera trampa, para mí, es de las más importantes de todas, es la trampa de gobernanza. El hecho que estos países de renta media tienen alta desigualdad, mucha fragmentación social, y han de constituir instituciones de gobierno en ese entorno. Y miren ustedes, las instituciones en entornos de alta desigualdad es muy difícil que sean legítimas y creíbles, porque la institución está para articular la acción colectiva y los ciudadanos crearán en esas instituciones en la medida en cómo repartan los frutos de esa acción colectiva. Y si esa desigualdad es elevada, especialmente como en América Latina, con alta desigualdad horizontal, es decir, entre colectivos, no solo entre individuos, y además con baja movilidad social, lo que sucede es que muchos sectores de la sociedad sienten que esas instituciones no lo representan porque nunca han retornado los frutos de la acción colectiva. Entonces, gobernar esta trampa es enormemente complicado y nos obliga a avanzar en los ámbitos de la desigualdad social, de la cohesión social, del fortalecimiento institucional y también de la generación de un pacto fiscal que es el principal pacto entre ciudadanía y Estado, en el cual los ciudadanos dan para exigir al Estado bienes públicos y el Estado recibe y tiene que rendir cuentas ante los ciudadanos para respecto a los recursos recibidos. Por lo tanto, estos son tres agendas, y termino con esta transparencia ya, de verdad, unas observaciones mínimas sobre la instrumentación de la ayuda por los países de renta media. Casi las leo telegráficamente. En primer lugar, lo importante para toda la ayuda, pero especialmente para los países de renta media, la ayuda nunca va a ser importante en un país de renta media. Lo importante es el efecto catalítico que tenga, el efecto de promoción de cambio que tenga la ayuda, el efecto de incentivos que genere para el cambio, no lo que financia la ayuda, sino lo que hace cambiar la ayuda. Esto es lo importante de la ayuda. Creo que en todos los países, pero especialmente en los países de renta media, donde la ayuda nunca va a ser el elemento más importante de la financiación pública. En segundo lugar, para los países de renta media es tan importante lo que haga dentro del país, la cooperación, como lo que se haga en los marcos internacionales en los que estos países están insertos. Porque para estos países son claves las reglas de comercio, las reglas sobre las transferencias de tecnología, las reglas sobre el comportamiento financiero, son claves porque ya están insertos en los mercados internacionales. En tercer lugar, que para estos países importan mucho más los mecanismos de cooperación en su sentido amplio, cooperación al desarrollo, que los instrumentos estrictos de AOD, ya lo he dicho anteriormente. Cuarto, que la agenda de gobernanza vinculada a bienes públicos es crucial en la agenda de países de renta media. Y por último, que la cooperación sur-sur es clave. Harían muy bien muchos donantes en decir, miren ustedes, países de renta media, sobre todo para los que tienen un cierto nivel de progreso ya y de consolidación de logros, miren ustedes, no vamos a hacer ayuda como ustedes, haremos ayuda para que ustedes hagan ayuda como quienes ustedes quieran. Respaldaremos con cooperación triangular que ustedes se pongan de acuerdo, en que ustedes se cuenten experiencias, se fortalezcan mutuamente y asienten proyectos de desarrollo. Muchas gracias.